Hola a todos, aquí estamos Buenas. en Gran Canaria y pues ahora os vamos a decir qué hemos hecho. Las conclusiones de este viaje. Exacto. Pues estamos aquí 10 días, ¿no? Hoy es nuestro último día Correcto. y ahora mismo estamos en las dunas de Maspalomas. De hecho, voy a enfocar mejor. Ahí podéis ver que estamos en el amanecer, de hecho ya ha amanecido, Sí, pero nos hemos tenido que levantar como siempre pues a las 6:30 para ver el amanecer a las 7:30 más o menos, aunque el sol siempre llega un poco tarde de lo esperado, pero bien. vale, pues empezamos con el día 1, que era sábado. Y pues sábado y domingo, los dos primeros días estábamos en Maspalomas y en Puerto de Mogán. A mí personalmente me encantó Puerto de Mogán. Sí, fue muy bonito. Además, o sea, la llegada, cuando llegas y ves el valle de Mogán, es una pasada, es un sitio pues, muy romántico, yo diría. Con casitas colorines. Sí, ¿no? sí. Bueno, muy blanquito, lo que es el valle de... Ah, no, perdona, sí, el valle de Mogán, yo me estoy liando con Agaete, cosas del directo. Es verdad. No Agaete. pasa nada, eso cortamos. No, ¿por qué? ¿no? Esto sí, pero el Ah. otro no. Vale. Pues sí, Puerto de Mogán Sí. es un lugar muy bonito con casitas blancas y colores, ¿no? Correcto, y tiene un buen mirador también, Sí, arriba. sí. Y ahí también comimos, era un Era pescado, se llamaba pero un un pescado jurel. grande. Era un jurel de 1 kilo con uno, algo así, era una locura que nos lo tuvimos que llevar a casa incluso porque no podíamos con él. Sí. O sea, era una bestialidad, pero estaba buenísimo. Fue buenísimo. Buenísimo. En salsita, ¿no? Sí, al Y estilo con canario lo hicieron patatas. según decían y estuvo la verdad que muy bueno. Sí. También nos recomendaron ir a una playa que se llamaba Amphi Beach, Es verdad. que en realidad era una playa artificial, pero el agua estaba muy clarita, ¿no? Muy Sí, clarita y muy azul. Era, bueno, se notaba que era una playa artificial, pero para ir a pasar un día y tenerlo todo a mano, bebidas, restaurantes y tal, y disfrutar un poco del agua, ¿no? Del mar, pues está más que bien. Exacto. Algo diferente. Pues lunes, esto era un día duro, Sí. porque nos levantamos y fuimos a Roque Nublo. Y pues Roque Nublo es como un ex volcano, ¿no? Es como un ex volcano y hay una especie de roca, 2 rocas están ahí así, pues subimos eso. Sí, bueno, Las el camino vistas. no es muy complicado, pero bueno, hay que subir un poco. Pero no es muy complicado. Para lo que vas a ver arriba son 20 minutos o así de subida y yo creo que eso es fácil. Yo creo que es para todos los públicos, podríamos decir, ¿eh? Sí, estaban ahí niños incluso Sí. y todos. Sí. Pues después de Roque Nublo fuimos a Tejeda, que es un pueblo, uno de los pueblos más bonitos de España, y hay una calle con restaurantes y también con vistas. Sí. Y ahí comimos El cabrito frito. Cabrito frito, a mí no me gusta. Bueno, hay cosas interesantes. Dicen que es uno de los pueblos más bonitos, pero al final, pues a nosotros nos gustó, sobre todo lo que le envuelve al pueblo, ¿vale? Porque estás, pues bueno, lleno de barrancos, puedes ver el Roque Nublo, el Fraile, ves muchísimas cosas. Está en un entorno, pues, paradisíaco, ¿vale? De la zona y
Lo que destacaría pues sería, por ejemplo, la dulcería, que sí que es cierto que nosotros pues no entramos, pero la probamos, ¿vale? Probamos un helado con una especie de salsa o mermelada así de avellana, etcétera. Almendras, ¿no? Sí, perdona, de almendra. Sí, sí, por supuesto, de almendra. Allí al final todo es con almendra. Sí. Entonces, pues eso está muy, muy bueno. Y no sé, es un sitio que hay que visitar, sí o sí. Sí, luego seguimos a Artenara. Y Artenara es un pueblo, es el pueblo más alto de Gran Canaria. Y ahí, bueno, el pueblito es pequeño, pero yo recomendaría más bien ir ahí hasta arriba, hasta el mirador de Jesús Cristo, ¿no? ¿Era? Y también más arriba, perderse por ahí, porque ahí descubrimos unas casitas de cuevas que en realidad hoy en día hay gente que vive en cuevas. Sí, 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 sí. Pues luego martes fuimos a Gaete y ahí visitamos una finca que se llama La Laja. Plantación de café, ¿vale? Que bueno, sí, estaba en la finca La Laja, como bien ha dicho ella. Y bueno, es un poco difícil de llegar, hay que decir, que más que nada porque el map se equivoca. Lo más fácil en cualquier punto es preguntar. Sí que es cierto que no... Llegar hasta Agaete, ¿no? Sí, el valle de Agaete. Era el valle de Agaete y entonces ya es todo recto. No es que sea difícil, pero bueno, si no has ido nunca, pues a ver... El map se equivoca, no te lleva correctamente. Sí, mejor parar y preguntar a la gente aquí. Y no sé, cosas a destacar es que al final es una experiencia realmente que sale muy barata. Y 10 euros por persona, no está mal. Y vale mucho la pena porque haces la degustación pues, de los vinos, aparte digamos de hacer lo que es el tour por la bodega, toda la plantación de café y demás, puedes luego pues, hacer la degustación pues bueno, de productos canarios como es el chorizo de Terol, por ejemplo, el queso canario, las variedades de vino que tienen en esa bodega, ¿no? Que bueno, pues te dan a probar entre 3 y 5, 2, depende de la temporada, en nuestro caso fueron 3. Y luego el café, que está buenísimo. Sí, ¿no? sí, también. Pues luego fuimos a piscinas naturales en Agaete. Y son como piscinas, son piscinas reales, sí, pero en el océano. Pues sí, a mí me encantó. El agua fresquita, pero está bien, te lo pasas bien. O sea,
está bonito, es algo diferente que yo, por ejemplo, no había hecho así de esa manera, o sea, no en un sitio tan grande y encima pues con el Atlántico, ¿no? Así que sí, fue interesante, ¿verdad? Sí, y también me he olvidado, antes de Agaete fuimos a Cenobio de Valerón, es una parada cortita, que básicamente es como una cueva que usaron en el pasado como una nevera, ¿no? Son básicamente para guardar harina eso y mismo. cosas así. Es como una especie de, bueno, no es como una especie, lo es como si fuese un granero. Pues miércoles nos levantamos pronto, como hoy, y fuimos a ver amanecer aquí en las dunas. Sí. Y sí, impresionante, esto nunca voy a olvidar. Sí. Realmente la primera vez que vienes a las dunas, ¿no? Es brutal. Sí. Que pisas, ves pues todos los montículos de arena y ver el amanecer es muy bonito, muy romántico y muy bonito en general. Sí. Sin palabras. También para llegar, en realidad, si vais a las dunas como nosotros, lo mejor es llegar hasta el Hotel Río. O sea, hay más hoteles del río, pero si buscamos mirador de las dunas, pues se llega hasta el Hotel Río y tenéis que ir como dentro del Hotel Río y pasar por ahí. De hecho, mira, vamos a hacerles el favor de enseñarlo. Sí, ahí está el Hotel Río. Exacto. Y pues se pasa por ahí. Aquí estamos. Correcto, tiene un pasillo muy bonito desde la propia carretera, no se puede acceder con coche, ¿vale? O sea, tú aparcas y ahí tiene un pasillo que da entrada ya a las dunas. Pues después de eso fuimos al Barranco de las Vacas, que es, lo llaman Grand Canyon de Gran Canaria. Y sí, es una especie de rocas talladas, es como, no sé, la verdad que sí, es como una especie de mini Gran Cañón, ¿vale? Pero también está bonito y para hacerse unas fotos está muy guapo, aunque está muy concurrido de gente. O sea, hay muchísima gente y... Sí, es muy Instagramer. Sí, entonces supongo que, pues bueno, hay que venir o muy temprano, supongo, o no lo sé, esto... Tampoco no era nada fácil encontrarlo, pero como ya este sitio se está haciendo famoso, pues veréis coches por ahí. Otra vez era cosa del Maps, porque ya te digo, falla bastante con las ubicaciones, pero... Pero estaba cerca, más o menos. Se encuentra. Sí. Luego fuimos al barranco de Guayadeque. Uf. También hay casitas de cuevas. Brutal. Y sí, el valle, ¿no? Y las vistas. Hay restaurantes ahí arriba con vistas hasta el valle, ¿no? Sí, completamente ves el valle. Una pasada. Muy bonito. Una muy pasada, bonito. eso sí, si queréis subir una montaña, preparaos, porque está todo muy salvaje, aunque os lo recomiendo porque ¿qué podemos ver ahí, Ana, que vimos allí? Cuevas básicamente, o sea, naturales, ya no estamos hablando de... También cuevas naturales, exacto, es verdad. Sí, hay una montaña, ¿no? Y en el medio hay una cueva donde se puede subir hasta ahí. Ya no hablamos de casas cueva, que es súper mega interesante, pero ya en este caso eran cuevas naturales, ¿no? Sin puertas, sin adaptar, digamos. Sí. Luego fuimos a Agüimes. ¿Qué era Agüimes? En Agüimes vimos varias cosas. Yo destacaría que es un pueblo pequeñito pero muy pintoresco. O sea, tenía en las paredes muchos murales, sobre todo para promocionar los restaurantes. Es decir,
a un restaurante de la época, ¿no? Del 1800, lo que sea, o del 1900 tal, pues tenía su mural en la pared, muy, muy pintoresco, no sé si te acuerdas de eso. Y de hecho allí yo considero que hemos probado la mejor tarta de queso. Fue también realmente bonito, no sé, especial, porque ya estábamos cansados, yo recuerdo ese día, sí. Pero decidimos parar por ese pueblecito y nos tomamos pues una cerveza. Y sí, probamos la tarta de queso también, un paseíto pero es bonito, sobre todo para ver eso, ¿no? Casitas muy, muy pintorescas, ¿sabes? Muy, muy de la época y ver esa cosa típica, ¿no? De representar los bares, ¿no? Pues bueno, con su mural en la pared, que también es especial. Luego jueves estábamos cansados de miércoles. Pues fuimos a Las Palmas. Y luego fuimos a Triana, que Triana es un poco más nueva, ¿no? Y ahí hay tiendas, pero también hay casas con colores y... ¿no? Cuando se refiere a nueva, no es que sea nueva, de que es una zona creada recientemente, sino que es una zona que puedes encontrarlo todo, ¿no? Igual más comercial, sí, igual más... Sí. A ese nivel lo comentaba ella, ¿no? Pero los dos muy, muy bonitos. Pero bueno, sí que es cierto que Vegeta, nosotros le encontramos un encanto especial, diría yo, ¿verdad? Sí. Me encantó. Pues luego, viernes, fuimos a Moya y Arucas. Sí. Antes era... Arucas. Arucas primero era, ¿no? Correcto. Sí, pues en Arucas hay una destilería de ron, Areucas. Areucas. O Areucas. Eso es, casi. Areucas. Y pues esto te gustó a ti, ¿no? Eso a mí me volvió loco. O sea, ver todo el proceso, digamos, de un ron tan bueno como ese, que al final tuvimos la suerte de tener una gran degustación allí. Le pongo un 10, o sea, sinceramente le pongo un 10 porque la visita no es corta ni es larga, o sea, es una visita perfecta. Con degustación. Para ver pues todo el proceso de la elaboración del ron, en fin, el embotellado, todo, o sea, ves todo y pasas por la fábrica y encima te van presentando muchas curiosidades como barricas pues firmadas por artistas reconocidos, algunos que ya no están aquí. Una experiencia brutal. Después fuimos a Moya porque visitamos ahí una colega tuya, ¿no? Del trabajo. Unos compañeros de trabajo míos, sí. Sí, pues también era interesante porque era también encima, ¿no? O en una montaña, ¿no? Era altísimo, era un pueblo que tuvimos que subir un montón y llegabas allí y unos acantilados pues muy guapos, y lo curioso es que en este aspecto es el típico pueblo de carretera de carretera me refiero que es nada, una calle, eso es lo que es el pueblo, cuando acabas esa calle ya empieza otro pueblo calle. Sí, es ¿no? así. Pero es bonito, es curioso de ver cómo se vive allí también, muy tranquilo. Luego sábado, en sábado tuvimos un día de descanso porque el viernes fuimos a un restaurante aquí en Maspalomas con una pareja de Madrid y ahí cenamos y luego tuvimos un poco de fiesta, pues el sábado estábamos cansados, pero luego por la tarde fuimos a Playa de Inglés, que está también por aquí en Maspalomas. Por suerte. Y por suerte fuimos porque es muy turístico, pero vale la pena ir ahí, ¿no? Verlas. También hay tiendas, hay restaurantes. Hay un restaurante con comida canaria, pues también probamos... Bueno, supongo que habría muchos, pero nosotros probamos uno y... Sí, era pescado con marisco.
Era una especie de salsa Era dentro del pescado. Y era el lenguado, era un lenguado, sí, Sí. con marisco dentro y era una pasada. Pero sí, esa zona no puede faltar también, aunque digan que es turística, la más turística y tal, es cierto. Pero yo creo que si vienes a Gran Canaria y sobre todo si estás alojado en Maspalomas, que lo tienes a un paso, creo que no debería faltar una noche allí. Pues casi lo tenemos. Domingo fuimos a Caldera de Bandama, que es un cráter después de una erupción volcánica. Lo que fue un cráter después de las erupciones, etcétera, que pasaron, pues al final el resultado de lo que genera la caldera es que el propio cráter pues se derrumba, ¿no? O sea, en este caso es eso. Sí. Se derrumbó y quedó la caldera que es espectacular. Sí. Luego fuimos a Terror. Sí. ¿Qué era en Terror? Pues en Terror podemos decir que fue de pasada realmente porque también es otro pueblo pequeñito, sí que es cierto que es muy romántico también, muy bonito, casas pintorescas, casas... Yo creo que de hecho es el más auténtico a lo mejor, porque tenía esos balcones, ¿sabes? Eran las casas aquellas que tenían esos balcones de madera, etcétera, pequeñito pero auténtico. Y aparte tiene unos souvenirs muy buenos, también tiene una tienda de perfumes que es como una especie de museo que muy interesante también. Sí. A mí me gustó, Sí. aunque fue de pasada. Básicamente fuimos a comer y comimos muy bien, que allí comimos lo que se llama el lomo alto. Una encantó. barbaridad, con mermelada de mango y maracuyá creo que llevaba. Sí, el sitio donde comimos, y esto no es anuncio, se llamaba El Encuentro. Sí. Y sí, la carne... Sí. No, no es un anuncio, pero es eso, ¿no? Para mencionarlo y darle las gracias porque estaba bueno, sí. Sí, luego fuimos a ver el atardecer en Punta Sardina, que es una puntita, ¿no? de la isla, y ahí hay el faro y el océano. Correcto. Y es perfecto. No hay nada más que eso, ¿eh? Es el faro y el océano. Bueno, sí, algún apartamento que otro, pero no hay nada más, ¿vale? Sí. Pero sí que es muy Una bonito pasada, para ver una el sunset. pasada. Nosotros es cierto que no tuvimos mucha suerte porque estaba un poco así como nubladito y tal, y no pudimos ver un sunset brutal, pero sí que, wow, aprovechamos las vistas. Y lunes, pues esto era ayer, estábamos cansados de todo, Sí. de tantos viajes y Javi de conducir. Le he hecho más Deci- kilómetros al Fiat 500 Uf. que a mi coche. Bueno, mi coche sí porque es nuevo, ¿no? Pero ya me entendéis, muchos kilómetros. Pues fuimos aquí, estábamos aquí en Playa de Maspalomas, con sombría y... Mira que a mí eso yo no lo había hecho en mi vida, realmente esta actividad más pura turística, no irte a la playa con la hamaca, con la sombrilla y tal, pero estuvo genial. Sí, estuvo para genial. como último día Sí, y para descansar. Brutal. Y luego por la tarde, más por la noche, fuimos al faro de Maspalomas. Y pues aquí también hay un paseo, Sí, vale. paseo con restaurantes y Sí. bares y hoteles de lujo. Pasamos por uno espectacular y sí, tenemos algunas fotos que seguramente Ana os enseñará. Hay un bosque de palmeras. Sí, una pasada. Pero antes de visitar del hotel o de sus jardines, tuvimos una cena especial. Sí. Porque probamos muchas cosas nuevas. Sí, a ver, sobre todo tú. Sobre todo yo, claro. Claro, probó pues, la ostra, por las ejemplo. ostras, con las ostras empezamos y
Me gusta, ¿eh? Estaban las ostras, también el erizo de mar, unas esto era- almejas al ajo tremendas y las gambas de Huelva. Sí. Wow. Bueno, y aquí estamos, nuestro último día de nuestro gran viaje. Pues espero que os gustó nuestro video y pues ya sabéis qué hacer, suscribir, dar like y nos vemos en la próxima.